Hola, en este capítulo vamos a hablar de la libertad, de esa definición que resulta muy relevante en la sociedad actual y que constituye parte importante de la función normativa, ¿no?, del derecho dentro de una sociedad y que impulsa la mayoría de conductas de las personas con respecto al desarrollo de sus actividades, ¿no? Esta libertad, cuando se entiende como absoluta, produce una disfunción estructural, una falta de coherencia funcional que hace que se superpongan libertades de los sujetos, de los individuos, más aún cuando se entiende una libertad como individual, generando fricción en la sociedad, y no solamente en la sociedad, sino con el marco normativo. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando tú entiendes la libertad como absoluta, que es como se define desde el punto de vista filosófico, digamos también, en algunos casos, no en todos, pero cuando lo tratas de esa forma, comienza a generar fricciones operativas, ¿no? Se basa en la autonomía, en la falta de coerción y en la capacidad de decisión de las personas, ¿no? Pero nada de esto es absoluto ni plenamente real, ¿no? Ni está desvinculado de las demás variables que intervienen en nuestra realidad. Por eso es que no funciona como concepto fundamental de ningún sistema de organización social. No somos totalmente autónomos desde que nacemos, o sea, no somos libres. Dependemos de nuestros padres, de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. No somos totalmente libres cognitivamente de pensar lo que queremos, porque atrás de ello está la cultura, la educación, que forman cotidianamente nuestra forma de relacionarnos con nuestro entorno y nuestra realidad. Y la falta de coerción tampoco ha existido nunca, porque no es funcional. Cuando estás en una sociedad tienes que cumplir reglas, normas, incluso la idiosincrasia es parte de ello, ¿no? Y no tiene que ver necesariamente con las leyes, sino simplemente con aquellos derechos que pueden ser consuetudinarios, ¿no?, deberes. Entonces, la libertad no es un eje independiente del contexto, ¿no?, sino depende del contexto y es funcional en tanto sea funcional a la vida misma. Si la libertad es contraria a la vida, entonces daña lo vital y no sirve para proteger aquello que quiere proteger, entiendo yo, desde la lógica de los diferentes pensamientos, sea socialismo o sea liberalismo, ¿no? No parte del individuo la libertad, porque el individuo no es autónomo, y no parte absolutamente del colectivo, porque es una función donde participan los individuos. Cuando tú desconectas esto, separas esto y generas dos categorías independientes, lo que generas en realidad es fricción, porque obviamente los estás separando de manera artificial y eso lo trasladas a las normas, y en las normas vemos constantemente que para poder ejercer la libertad hay prohibiciones, o sea, se ajusta, ¿no? Cada país hace ajustes para mantener la libertad, o sea, tu libertad tiene un límite. De eso se trata el derecho y las leyes. Y esos límites suelen ser anteriores a la acción misma, que devienen un daño supuesto hacia algo. Vale decir que previenen el daño. O sea, y eso termina con la libertad totalmente, porque comienza a generar fricción, ¿no? También se daña cuando superpones libertades, cuando el mundo es complejo y tienes una persona actuando, por ejemplo, en defensa propia, y tú estandarizas la norma cuando los contextos son distintos, entonces lo que generas es injusticia y falta de libertad. Esto se viene dando en cada área que exploramos, donde la libertad operativa, constitutiva del derecho, daña las estructuras sociales, en lo económico, en lo social, en lo normativo y en lo legal, ¿no? Por eso, desde Civilización Fractal reemplazamos el concepto de libertad como propósito, objetivo, incluso del derecho y la norma, por el derecho funcional.
¿Y qué es el derecho funcional? Se preguntarán ustedes, ¿no? El derecho funcional es aquella posibilidad que habilita las capacidades de cada persona para poder actuar dentro de las relaciones humanas sin perjudicar la función vital o sin hacer daño a la función vital. O sea, mientras tú no dañes la vida desde el punto de vista funcional, tú puedes realizar cualquier acción, porque tienes derecho a trabajar en función a la vida. Esto subordina la libertad a este derecho a la función. ¿Por qué? Porque tú no puedes ejercer tu derecho a la libertad sobre la vida misma, porque la dañas, obviamente, ¿no? Y podemos coincidir seguramente con el concepto liberal de la forma más profunda, que incluso ellos no logran operativizar, justamente por esta contradicción, porque la libertad no es propósito, la libertad es herramienta, es instrumento, y es válido cuando es útil para la supervivencia del ser humano, y cuando no lo es, no es válido. No lo es cuando se superponen. La libertad no nace del individuo, nace de la estructura, de la función y de la capacidad de que esta estructura sostenga esas funciones sin dañar esa función vital, sin perjudicar las libertades de las personas, ¿no? Porque tú no puedes reprimir una acción si es que antes no determinas que es perjudicial. Es la lógica inversa a la actual. En la actualidad, todas las normas limitan las acciones antes de que se produzca la acción. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque cambia toda la lógica, ¿no? En civilización fractal, que es este sistema de organización social que nosotros proponemos, todo esto cambia porque está en base a la función de la vida misma. Y no traiciona o trata de no traicionar lo que desea proteger. Por eso es que el cambio es enorme en todo sentido, en lo económico, en lo político, en lo social, etcétera, ¿no? Bueno, espero que les haya quedado claro en qué consiste este concepto de derecho funcional. Cómo se ejecuta es un tema bastante complejo, está en los libros. Les cuento rapidito, pues esto no es a través de un poder centralizado. No es que alguien decide qué es lo funcional y qué no. No es un dogma, no es autoritarismo, no es dictadura, ni siquiera es tecnocracia dictatorial, sino que la función, el derecho a la función, es evaluado por los módulos locales de inteligencia participativa en esta organización fractal que usa diferentes módulos en toda la estructura social, que administran entre 300 y 1000 habitantes. Y bajo una coherencia funcional establecida obviamente por el conjunto de parámetros, digamos, que son evaluados y consensuados a través de todos estos módulos locales, se guarda una misma coherencia para evaluar de manera nodal, digamos, desde cada nodo, este derecho a la función. Y eso hace que sea muy rápido, en tiempo real y contextualizado. Bueno, esas son las ventajas de tener una organización fractal, ¿no? En los siguientes capítulos vamos a tratar sobre el derecho, la nueva concepción del derecho desde civilización fractal, marketing y por ahí, si no me equivoco, después viene el capítulo de organización fractal. Bueno, ese es todo lo que le quería contar con respecto a la libertad el día de hoy y muchas gracias por el tiempo.